En este video les voy a hablar sobre el impacto del uso de las redes sociales en las relaciones humanas, para hablar cómo afectan las redes sociales en el lecho familiar y relaciones humanas. Las relaciones humanas se basan principalmente en el buen trato, en el respeto, en la colectividad, en la empatía y estabilidad emocional de cada individuo, por lo que las alteraciones en cualquiera de esos componentes distorsionan las relaciones entre ellos. Es importante porque por lo anterior se analizará en este video cómo las redes sociales afectan cada una de esas cualidades que se deben tener o que cada individuo debe de tener para poder lograr una buena relación social o relación humana. Vamos a empezar por la primera, que son las adicciones digitales. Vean, la adicción a internet produce efectos similares a los que provoca la cocaína o el alcohol, eso es sorprendente, provocando consecuencias negativas tanto a nivel neurológico, cognitivo y psicosocial. Aquí afecta enormemente a estas relaciones humanas o sociales. Vean, en ese sentido, la adicción a internet puede provocar déficits en las emociones, la atención ejecutiva, también en la toma de decisiones, y obviamente también influye en el control de los impulsos, o sea, en cuestiones violentas. En caso de que haya un exceso o haya una adicción digital, se produce una atrofia, así se le llama, en la percepción o una decodificación en las señales emocionales de la persona. Esto interfiere en el desarrollo de la inteligencia emocional. Una cosa es tener una inteligencia, una buena memoria, y otra cosa es tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional es atribuida a la capacidad de interrelacionar o de convivir con la sociedad y con otros individuos, a esa capacidad de discernir lo que es correcto o lo que es incorrecto sin que te lo digan o sin que te lo hayan dicho. Es la intuición a saber actuar ante los demás o en una reunión. Además de esto, puede generar aislamiento social, vacío emocional, falta de criterio personal. Si no se tiene la inteligencia emocional, pues por obvias razones va a haber una falta de criterio personal. También va a haber una pérdida de intimidad, ya que la adicción a internet reduce el deseo sexual. El siguiente factor son las afectaciones en el desempeño escolar o laboral. El individuo, ya sea niño, adolescente o adulto, con frecuencia observa contenidos de entretenimiento al mismo tiempo que trabaja o que hace actividades escolares, dando como consecuencia efectos negativos como el mal desempeño o incluso errores graves. Si hablamos del trabajo, alguna distracción de ese tipo puede provocar errores graves que pueden poner en riesgo el puesto que tiene. Las relaciones humanas afectadas por esto principalmente corresponde a lo laboral y a lo escolar, aunque también afectan las relaciones familiares y de pareja, al tener una deficiencia para llevar a cabo sus responsabilidades. Aquella persona que mezcla redes sociales con el trabajo, pues va a tener un mal desempeño, y ese mal desempeño se puede representar en descuentos salariales o incluso el despido, y esto afecta indirectamente a la pareja o la familia. Por eso de aquí también puede afectar a las relaciones familiares o de pareja. El siguiente son las afectaciones en el lenguaje y aprendizaje. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales puede causar retrasos en la atención, el pensamiento, el lenguaje y las habilidades sociales. Una de las razones de esto podría ser, por ejemplo, que no interactúan tanto con los familiares, lo que oralmente pues también se crea una tendencia de hablar de manera abreviada. Esto a causa de que así se comunican en los mensajes. Hay casos comunes donde personas jóvenes, adolescentes, incluso se ríen como ponen en los mensajes las risas ponen JA, o sea, ja. Esa es una representación de cómo las redes sociales modifican incluso la forma en que tú hablas y te expresas, robotizándote al momento de hablar. Esas personas pues tienen dificultad al expresarse porque pues se crea un retraso de atención, o no tienen las palabras o ese vocabulario completo como para poder dar a entender una idea debido a lo que comentaba hace un momento, y eso genera una deficiencia en la comunicación. Ahora vamos a hablar sobre el aislamiento social, como la convivencia familiar fragmentada en grupos. Esto ocurre en todos los grupos de edad, sin embargo se presenta más en los adolescentes. El aislamiento en una convivencia puede ser desde una sola persona que se refugia en su celular durante toda la reunión, hasta pequeños grupos de personas que establecen un tema en común, generalmente influenciados por el celular. Las personas que se aíslan de manera solitaria
son personas generalmente con baja autoestima, tímidas o introvertidas, que encuentran un escape en el dispositivo móvil. Las personas que se aíslan en pequeños grupos generalmente lo hacen por 3 razones. 1. Tienen problemas de socialización con más personas y se sienten cómodos con el grupo de personas con que más conviven. 2. No les interesa ningún otro tema que el de su grupo y no quieren esforzarse por tratar de interesarse en otros. 3. Piensan que las demás personas, que son principalmente las de mayor edad, no están a la moda o a la vanguardia en los diferentes temas o en los temas que ellos abordan. Siguiente exposición al hostigamiento. El uso excesivo del internet aumenta la probabilidad de que el adolescente visite foros o chats sin precauciones pertinentes, lo que los hace presa fáciles de acosadores. Además, la necesidad de ser aceptados o sentirse que son vistos por los demás modifican su forma de vestir, sacrificando algunas veces la moral. Con lo anterior, los acosadores aprovechan esto para seleccionar a su víctima, son perfiladores. Las relaciones humanas se ven afectadas ya que esas personas suelen andar irritadas, con problemas de autoestima o incluso sumergidas en algún problema de acoso dado a lo anterior. El otro punto son creación de una falsa madurez. El exceso de información que actualmente existe en internet suele causar el efecto, sobre todo en el adolescente, de creer conocer todo lo que se debe saber y que además lo conoce mejor que sus propios padres. Esto es muy común. Lo hacen pensar que de todas las verdades él tiene la correcta, repercutiendo principalmente pues en el aprendizaje y en la comunicación con las personas adultas. Esa falsa madurez lo lleva a querer independizarse o a realizar ciertas acciones, lo cual algunas veces se traduce en errores que suelen afectar a terceros, y ya cuando afectamos a terceros pues ya nuestra libertad se termina, ¿no? Porque ya es libertinaje. Siguiente punto, adopción de múltiples ideologías. Las redes sociales junto con los expertos publicitarios tienen la capacidad de crear una ideología e introducirla a ciertos sectores de la población, haciéndola parecer desde un principio que es una ideología respaldada por miles o incluso por millones de personas y que además es lo que mejor encaja con las nuevas generaciones, abordándolos aquí desde su ego. Eso se realiza conociendo que el individuo suele aprobar lo que está respaldado por la mayoría y que además son de su mismo rango de edad, aprovechando la necesidad del adolescente de encajar. De esa forma es como las ideologías recientes han tenido tanto éxito con las nuevas generaciones, bombardeándolos con múltiples ideas, las cuales de alguna manera distorsionan y fragmentan su personalidad. Lo anterior también explica cómo los nuevos movimientos introducidos por las redes sociales han tenido tanto éxito, desplazando con gran rapidez incluso las ideologías que son más conservadoras, las cuales no precisamente son incorrectas. También existe la sobresensibilización de las cosas. Sin duda, nuestra sociedad tiene que evolucionar, claro está, hacia una población más consciente y preocupada por el medio ambiente y también por el prójimo. Sin embargo, muchas veces vemos que lo anterior se distorsiona un poco cuando permitimos o fingimos incluso preocupación o conmoción por comentarios o formas de expresión de otras personas que realmente no están ofendiendo ni están dañando a nadie en particular. Esto pasa mucho. Esto hace que las relaciones humanas sean más complejas, ya que el odio que se genera en algunas personas hipersensibles, por así decirlo, puede llegar a la denuncia o incluso a la agresión si la otra persona hace algún comentario que los ofenda o los irrite de más. También existe el fomento del ego, que es la falsa autoestima. El ego consiste en fomentar el amor propio con base a cuestiones externas, tales como la apariencia o nivel socioeconómico de la persona, las pertenencias o incluso las habilidades que tiene. Bien, lo peligroso de esto es que al basar su autoestima en factores externos, los cuales suelen ser volátiles generalmente, suelen causar depresiones severas, en algunos casos apatía, humillación y hasta suicidios, cuando el factor externo que los hace estar tan orgullosos desaparece o lo pierden. El fomento del ego se observa en las redes sociales con los filtros, las habilidades en ciertos juegos o actividades. Es muy común esto de que adolescentes se diviertan con ciertos juegos de lógica que solamente ellos entienden. Entonces cuando se acercan los padres, los tíos o personas mayores o incluso personas de su misma edad que no sean involucrados, pues no entienden. Entonces empieza a existir una exclusión, ¿sí? También tenemos los mensajes subliminales en canciones o historias sobre el dinero.
el placer de la infidelidad, la apariencia física, entre otros. El ego excluye a los demás, ya que el ego busca ser el único o el mejor para sentirse valioso. Es la competencia descontrolada pasando por encima incluso de quien sea para poder lograr el autorreconocimiento, afectando esto pues a las relaciones humanas. Siguiente punto es el comportamiento huraño desde la adolescencia. El exceso de las redes sociales se visualizan en algunos adolescentes que rehuyen al trato de otras personas, que generalmente son personas mayores, y rechazan la atención y muestras de cariños de ellos. Crían adolescentes que piensan incluso que su círculo social solo debe de ser con personas de su misma edad, evitando el trato o consejos de esas personas. Esos adolescentes tienen problemas de socialización, por lo que las relaciones humanas comienzan a ser afectadas desde este punto. Y lo que es más grave, prefieren vivir más en su realidad virtual que en su vida real, afectando seriamente las relaciones humanas. Otro punto importante es el insomnio o la disminución de sueño. Los niños y adolescentes que pasan más tiempo en las redes sociales o que duermen con los dispositivos móviles en sus habitaciones tienen un mayor riesgo de tener problemas de sueño. El insomnio también se manifiesta cuando el adolescente sufre de bullying o acoso por internet, por lo que viven preocupados por este tipo de acoso, perdiendo el sueño o incluso cayendo en un cuadro de insomnio. Esas personas muestran un deterioro en sus relaciones sociales, ya que comúnmente se muestran distraídas o incluso cansadas. El siguiente es el problema de conducta. El contenido violento de las redes sociales puede contribuir a problemas de comportamiento en los adolescentes. Muchos de los problemas de conductas son atribuidos a los diversos juegos o retos de las redes sociales, los cuales alteran la personalidad y la autoestima de quienes lo practican, haciéndolos más violentos con las personas que los rodean. A eso también se le suma el contenido violento generado en el círculo de las drogas, perfilando a muchos jóvenes que tomen este modo de vida debido a que observan su retribución económica, entre otras cosas. Otro punto es afectación en el autoconocimiento. El uso excesivo de las redes sociales ocasiona que el individuo reduzca al máximo su tiempo de soledad y de reflexión sobre sí mismo, sobre sus errores, sobre sus metas, logros, creando individuos menos estables y con una considerable falta de propósito, lo cual repercute en lo laboral y en la interacción con la sociedad. Al mismo tiempo, al pasar demasiado tiempo en las redes sociales, se crea una especie de abandono hacia sus seres queridos de mayor edad, ya que se reduce en gran medida el tiempo de convivencia con ellos. Eso se ha reflejado actualmente en la depresión y la ansiedad de esas personas mayores. El otro es la disminución de actividades colectivas y voluntariados. Una de las actividades importantes que fortalecen las relaciones humanas, al mismo tiempo que se atienden problemas sociales y del medio ambiente, es el voluntariado y las actividades colectivas, tales como la reforestación, actividades de ayuda a los más necesitados, entre otros. Lo anterior se ve enormemente afectado con la adicción de las redes sociales, ya que a los jóvenes les interesa cada vez menos realizar esos tipos de acciones. Otro punto son las conductas de riesgo. Los contenidos en redes sociales a menudo muestran comportamientos de riesgo, como el uso de sustancias, actividad sexual, autolesiones o retos peligrosos, lo cual suelen propiciar comportamientos psicópatas en la persona. Derivado de lo anterior, la persona va creando una adicción a la adrenalina, lo que lo orienta a realizar continuamente actividades más riesgosas que ponen en riesgo su vida y la de los demás. Las reuniones familiares, que son en donde generalmente conviven personas de distintas edades, se debería aprovechar para la transferencia de conocimientos y de experiencias entre las generaciones, evitando la fragmentación de los asistentes en diversos grupos aislados. Por último, algunas recomendaciones. Se recomienda limitar el uso de las redes sociales tanto en los adolescentes como en los adultos, y si las redes sociales son para trabajo, pues tratar de establecer horarios. También incitar a que en las reuniones se realice una convivencia sin fragmentarse en grupos, sabiendo que es normal en ocasiones los grupos de personas. Sin embargo, eso no tienen que durar toda la reunión. Otro punto es realizar pláticas familiares sin aparatos electrónicos encendidos, con la finalidad de fomentar ese tipo de convivencia y de introspección. Y también, por último, observar el comportamiento extraños en nuestros hijos e interesarse por lo que publican en internet, ya que esto es un indicativo de lo que les está pasando. Este punto es importante, este último, ya que si nosotros revisamos las publicaciones que hacen nuestros hijos
y los grupos que siguen o los artistas que siguen, nos vamos a dar cuenta que piensan o incluso podemos predecir cómo va a ser su comportamiento. Bueno, pues con eso concluyo este video, espero les haya gustado. Les recomiendo que se suscriban, ya que será subiendo más videos de ese tipo y también de otros temas. Muchas gracias, hasta luego.